Reflexión de la acción pedagógica en la práctica. Soy Isabel Cristina Munive Medina, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, año 2021. Durante esta presentación vamos a tener un breve vistazo de todas las experiencias obtenidas a lo largo de la práctica pedagógica 1, 2 y 3. Estas experiencias son de vital importancia en nuestra formación como futuros licenciados profesionales en el campo de la pedagogía infantil. Práctica 1. Conociendo el escenario de práctica. La caracterización y conocimiento del escenario de práctica al iniciar la práctica pedagógica es de vital importancia, puesto que nos permite reconocer e identificar ciertas problemáticas que se presentan en el grado en el que vamos a realizar nuestra práctica. Iniciamos con una observación y conocemos el escenario y lo que lo rodea para saber el camino de acción que vamos a seguir. El inicio de la práctica pedagógica, desde el conocimiento y caracterización del escenario elegido para la misma, aportó novedad a la experiencia y un matiz de compromiso y reflexión alrededor de la labor que se espera desempeñar al culminar la carrera. Se habla de compromiso y reflexión por cuanto el inicio de la práctica nos introduce en el mundo de la labor como docentes y futuros pedagogos en el campo de la pedagogía infantil. Además, nos invita a reflexionar y a aplicar lo que hemos aprendido en los demás cursos en la universidad y que es de vital importancia para el desarrollo y comprensión de todos los objetivos que queremos lograr y que hemos logrado hasta el momento. Este es el camino de llegar a la institución. La institución es Institución Educativa Los Patos. Si notamos, es camino rural. La institución está ubicada en la zona rural del departamento de Sucre. Esta es la entrada a la institución. Institución Educativa Los Patos es de carácter público y está adscrita a la Gobernación y Secretaría de Educación del departamento de Sucre. Dicha institución brinda el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. Aquí podemos observar ciertas partes de la institución, como lo es el comedor, los pasillos entre aulas de clase y el pasillo principal. Cabe resaltar que la institución cuenta con todas las dependencias necesarias en una institución educativa normal, a pesar de estar ubicada en la zona rural del departamento, a aproximadamente 40 minutos de la cabecera municipal. Cuenta con 7 u 8 aulas de clase, sala de informática, secretaría, rectoría, patio de juegos, tienda escolar. Frente a la escuela se encuentra ubicada una cancha que es de la comunidad, pero puede ser utilizada en la institución. Este es el aula de clase del nivel preescolar. Cabe resaltar que todas las fotografías presentadas en esta presentación fueron tomadas con consentimiento firmado de los padres de familia, como lo es como requisito de todas nuestras prácticas. El nivel preescolar de la institución educativa Los Patos está conformado por los grados jardín y transición, lo que lo convierte en un aula multigrado. El aula de clase es espaciosa, pero no cuenta con todos los materiales o requerimientos que debería tener un aula de preescolar en mi concepto como estudiante y futura docente. Al final de la práctica, o durante toda la práctica más bien, sí tuvimos encuentros con la tutora encargada en ese entonces, y estos encuentros son de vital importancia, puesto que en ellos exponíamos todas nuestras experiencias, nuestras inquietudes, todos los significados que para nosotros tenían todas las experiencias que vivimos. En los encuentros tutoriales se consolidaron las experiencias vividas en la visita al escenario y se lleva a cabo con ayuda de tutores la reflexión crítica acerca de ello. Esto es muy importante porque durante la caracterización y conocimiento del escenario de práctica nos quedan muchas cosas
importantes para el desarrollo de las siguientes prácticas. Nos queda la problemática elegida para desarrollar el proyecto, nos queda el conocimiento de cómo funcionan las cosas en la institución y nos queda el conocimiento de qué debemos hacer y cuáles son los posibles caminos a seguir durante las siguientes prácticas. La práctica 2, desde el proyecto de acción pedagógica. El proyecto de acción pedagógica fue iniciado en torno al desarrollo de una de las actividades rectoras, luego de haber realizado la observación en la práctica 1, pues se notó que las problemáticas iban encaminadas más que todo al desarrollo de las actividades rectoras en el preescolar, que son posibilitadoras de aprendizaje y que son de vital importancia en estos procesos. Entonces se notó que no había un espacio designado para el desarrollo de obras que encaminaran a la literatura, al conocimiento de la literatura por parte de los estudiantes. Por ello el proyecto se inició de esta forma. Título del proyecto: y colorín colorado, a la literatura me ha acercado. Planteamiento de la situación problema. Durante la observación realizada se evidenció que el nivel preescolar de la institución no se fundamenta las actividades rectoras, en especial la literatura. Justificación. La situación problemática identificada tiene su importancia en las concepciones de lo que son las actividades rectoras, las funciones que éstas cumplen en el preescolar y su pertinencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se orientan. Ahora bien, el objetivo general era fomentar un acercamiento a la literatura como actividad rectora en los niños del nivel preescolar de la institución educativa Los Patos mediante el uso de estrategias que permitan desarrollar su creatividad y conocer parte de la tradición oral regional y nacional. Los objetivos específicos van encaminados al logro de este objetivo general. Cabe resaltar que durante la práctica 2 ya se vivía la situación de pandemia, por lo que se complicó un poco el proceso y hubo que apelar a la utilización de otros medios y de otras alternativas para poder mantener comunicación con los padres de familia, con los estudiantes y realizar un acompañamiento a este proceso, incluso con la docente titular. Estas fotos fueron tomadas al inicio de la práctica 2. Estos son los estudiantes del aula de clases de preescolar en el inicio de la práctica 2. Bueno, estos son los aprendizajes significativos obtenidos en la práctica 2 en torno al proyecto, las actividades rectoras de la primera infancia, por qué son importantes, de qué manera se pueden desarrollar, por qué la literatura es importante y por qué es vital que se desarrollen actividades en torno a esta actividad rectora y que los estudiantes se acerquen a ella. En la práctica 3, ya desde las experiencias pedagógicas y la consolidación del proyecto. Se habla de consolidación del proyecto, puesto que en la práctica 3 hubo que resignificar ciertos aspectos del proyecto, objetivos, justificación, bases teóricas, de acuerdo a lo vivido en la práctica 2 y de acuerdo a las cosas que se debían mejorar, teniendo en cuenta cómo se estaba llevando el proceso. En esta práctica continuamos en pandemia. En mi caso particular, en la institución educativa Los Patos, la comunicación es muy difícil, puesto que no hay redes de telefonía móviles establecidas. Muy pocos padres de familia cuentan con conexión a internet, incluso con telefonía móvil. Y en la institución ya no había servicio de internet. Bueno, el objetivo general del proyecto quedó así: fomentar un acercamiento a la literatura como actividad rectora en los niños del nivel preescolar de la institución educativa Los Patos mediante el uso de estrategias que permitan desarrollar su creatividad y conocer parte de la tradición oral, regional y nacional. Objetivos específicos: determinar las causas por las cuales existe poco acercamiento a la literatura por parte de los estudiantes del nivel preescolar de la institución educativa Los Patos,
a través de la ejecución de herramientas de recolección de la información. Diseñar estrategias que permitan desarrollar actividades en torno a la literatura en el nivel preescolar de la institución educativa de Los Patos, por medio del uso de formas literarias conocidas y nuevas en armonía con otras actividades rectoras como el arte y el web. Si nos damos cuenta, pues los objetivos general y específicos tuvieron un cambio de acuerdo a las focalizaciones que se realizaron en las entrevistas con docentes, entrevistas con padres de familia, lo que se observó en el proceso con los estudiantes, y hubo que hacer una resignificación de estos objetivos para poder continuar con el proyecto de forma acertada. Esto también nos ayudó mucho las estrategias y las actividades realizadas durante el curso para nosotros acá como estudiantes, puesto que esto nos llama a una reflexión que nos invitó a resignificar y a mirar la veracidad de estos objetivos y su aplicabilidad en el proyecto en la institución. La literatura es el eje central del proyecto, por lo cual en torno a esto es que se desarrollan las actividades de este proyecto. Se diseñó una cartilla, pues debido a que no estábamos en presencialidad, se diseñó una cartilla para fomentar que los padres de familia también tuvieran un acercamiento a la literatura y formas de ellos conectarse en este aspecto con sus hijos en las casas. Entonces, se diseñó una cartilla que más bien era una recopilación de leyendas, cuentos y fábulas propias de la literatura colombiana, conociendo la tradición oral del país, para que los padres de familia tuvieran este acercamiento y asimismo los estudiantes fueran conociendo un poco de esta tradición. Luego se empezó a repartir una serie de cuentos apoyados en la colección Semilla. Estos son un ejemplo de los cuentos proporcionados a los padres de familia con instrucciones puntuales de cómo leer en casa, qué preguntas realizar y de qué manera podían ellos aplicar estas lecturas y por qué es importante que los estudiantes tengan un acercamiento a la literatura. La resignificación del proyecto trajo consigo el establecimiento de las causas, el nivel educativo de los padres de familia, la dificultad de acceso a material literario, poco interés que demuestran padres y estudiantes. Por ello se diseñaron las cartillas, por ello se proporcionaban los cuentos. Los padres de familia, pues inclusión y fomento de la participación en este proceso, sensibilizar a los padres de familia en la importancia de la literatura, sus posibilidades de inclusión en casa. Y las estrategias usadas fueron cartillas, cuentos impresos, llamadas a padres de familia, inclusión de actividades de tipo literario en las guías de trabajo. Como bien sabemos, pues como estudiantes de práctica también estamos en apoyo continuo con la docente titular y por ello también desarrollábamos las actividades de las guías de trabajo enviadas para el desarrollo en casa, que era la modalidad que se estaba utilizando en la institución. Esta se evidencia de la recolección y entrega de guías en la institución, en la cual yo estaba presente, como siempre, en apoyo a la docente titular. Estas son las evidencias que pudieron mandar algunos padres de familia de sus estudiantes realizando las guías de trabajo en sus casas. A pesar de que la comunicación es complicada en la institución, pues se piensa que se logró desarrollar este acercamiento a la literatura y a las formas literarias para que los niños pudieran tener este acercamiento del que hablamos en el proyecto. Incluso en las guías de actividades enviadas, pues también se trató de incluir esta parte de forma transversal. Gracias por escucharme, espero que haya sido significativo.